trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto, Trovito, Cuentos y Leyendas, en el cual le traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. Antes de vengarte, cava siempre dos tumbas. Escrito por User02321 Reddit. Rara vez salía a beber, nunca solo, y solo si me invitaba amigos o compañeros de trabajo, y tenía algunos, pero nunca tuve el objetivo de emborracharme. En una fría noche de otoño, vacilé afuera de un bar en el que nunca había entrado antes de ver mi aliento salir en bocanadas blancas. Quería emborracharme esa noche. Simplemente apagué las próximas horas sin importar el costo. Esto no era como me sentía normalmente, pero mi vida ahora no se sentía normal. Después de ese día, fue como si el mundo se volviera más oscuro y no pudiera volver a ser como antes. Un peso de culpa presionó mi espalda y la barra. Me senté solo en la barra de madera y escuché a medias la reproducción aleatoria de un jugador de fútbol en las pantallas planas montadas a un lado. Empecé lento, con una o dos cervezas, dejándome sentir miserable por un tiempo antes de beber algo más fuerte. Tocando la etiqueta húmeda de la botella, la oscura sensación que me llevó a este lugar comenzó a dominar el resto de mis sentidos. Alguien se sentó a mi lado en el bar y pidió una cerveza solo para encontrarse un poco corto. Miró a través de una chaqueta de traje gris arrugada durante unos segundos, murmurando que tenía más cambio en alguna parte. Por reflejo, dejó unos dólares en el mostrador para cubrir su bebida y una propina para el barman. El hombre volvió la cabeza hacia mí y me dio una media sonrisa como agradecimiento. Mi cabeza ya estaba un poco confusa por las bebidas, pero me tranquilicé un poco al ver la cara del hombre. Un susto me recordó la espalda. Una especie de instinto me decía que corriera. Me sacudí preguntándome de dónde diablos venía ese sentimiento. No parecía peligroso, ni el tipo de persona que deberías evitar en un callejón oscuro. Su cabello gris y peinado hacia atrás con algunos mechones sueltos que lo hacían parecer como si estuviera atrasado en un corte de cabello. Su rostro no parecía lo suficientemente viejo como para estar completamente gris. Algunas arrugas aparecieron en la comisura de su boca cuando sonrió, haciéndome pensar que solo tenía 10 años más que yo. Su chaqueta de traje gris y sus zapatos desgastados lo hacían parecer un oficinista mal pagado que va al bar a tomar una copa después de un largo día. Me sacudí, la primera sacudida de esa extraña sensación de verlo, y volví a beber. Pensé que no querría hablar y solo tomar su cerveza y luego irse. Sentí ojos en mí cuando bebí lo último en mi bebida, debatiéndome por algo más fuerte. Ese sentimiento oscuro volvió. Agandé lentamente los sonidos del bar. Mi estómago se retorció y las manos temblaron ligeramente con las imágenes del informe de noticias que venían a mi mente. La razón por la que vine con ganas de desmayarme hizo que mi boca tuviera un sabor amargo. ¿Tuviste una mala noche? La voz atravesó mis sentimientos y me hizo nadar de regreso a través de ellos hasta el presente. El hombre se sentó hacia atrás en el taburete para apoyarse en la barra y colocar ambos codos en el mostrador. Su cabeza se inclinó en mi dirección y una media sonrisa en su rostro. Su voz sonaba como si hubiera fumado un paquete todos los días de su vida desde que había nacido. Su tono era tan bajo que me sorprendió haberlo escuchado. Aquí pensé que hablar con extraños al azar mientras tomaba una copa era algo que solo ocurría en películas o los libros. Nunca me he tomado la molestia de hablar con alguien en público, eso seguro. Es complicado, le dije, apartando la mirada, sintiéndome demasiado cruda. Tú tapaste mi bebida.
Lo menos que puedo hacer es escuchar. El extraño ofreció con otra sonrisa que me desconcertó. Su cuerpo se relajó y, sin embargo, desprendí el aire de un cazador. Quería escuchar la razón por la cual me sentía tan miserable para su propio disfrute. ¿Qué eres? ¿Un terapeuta? Le respondí con un pequeño sonido de disgusto. Un terapeuta costaría mucho más que la mitad del precio de una sola cerveza, respondió, la sonrisa convirtiéndose en algo un poco más cálido. Oí el hecho de que me reí un poco de su respuesta. Hablar con un extraño al azar era más seguro que quedar completamente destrozado esta noche. Dudaba que honestamente le importara nada de lo que dijera y solo quería pasar un rato. Me recompuse tratando de descubrir la mejor manera de expresar lo que me metió en esta espiral descendente. Trabajé en un restaurante durante el día. Tengo un trabajo nocturno, así que esos turnos estaban bien para mí. El restaurante normalmente estaba ocupado a la hora de la cena y las propinas eran mejores, así que traté de conseguir un turno de noche cuando no estaba en mi otro trabajo. Una chica nueva empezó hace un mes, Abby. Ella ni siquiera tenía 20 años todavía. Necesitaba dejar de hablar por un momento. Mi garganta se apretaba y las palabras no querían salir. El extraño esperó pacientemente. Su botella de cerveza había sido descartada hacía mucho tiempo por algo mucho más interesante. No sabía lo que pasaba en el turno de noche. El gerente nocturno realmente actuó de manera espeluznante con todas las chicas más jóvenes que contrataron hasta que renunció por su culpa. Me enteré cuando tomé un turno posterior y lo vi empujar a Abby y tocarla a propósito. Lo amenacé con patearle el trasero si volvía a hacer eso, y él me amenazó con despedirme. Creo que ver a alguien defenderla hizo que Abby se sintiera mejor al hablar sobre lo que el tipo estaba haciendo. Sin embargo, descartó la mayor parte como accidente. Me detuve a beber el resto de mi botella, odiando cómo resultó esta historia. El hombre se inclinó un poco hacia atrás, queriendo escuchar más, pero preocupado. Si presionaba, me cerraría. Sabía que decirle todo esto no significaba nada. No cambiaría el pasado ni traería de vuelta a una pobre chica que no hizo nada malo. Fui a donde el dueño y traje pruebas de lo que pasó. Me despidió poco después y me di cuenta de que el otro gerente es su primo. Un hombre que ya cumplió condena por acoso y agresión y que nunca debería estar cerca de chicas más jóvenes. Yo comencé a prepararme para demandarlos por despedirme sin motivo. Eso no importa ahora. Debía haberme enfocado en llevarlo a un lugar seguro o arrastrar a la policía antes. Me detuve de nuevo. Mi estómago se revolvió. Antes. Llegó el tono bajo. El hombre se inclinó como si estuviéramos compartiendo un secreto. Escuché en las noticias que Abby fue encontrada muerta, estrangulada y agredida. Jesús, solo tenía 19 años. Si le dijera algo a la persona adecuada, ella estaría viva. No puedo dejar de pensar en eso. Debí haber hecho mucho más por ella. El hombre se echó hacia atrás, pensando mentalmente en lo que le dije. No esperaba que dijera nada reconfortante. Quería castigarme y contar la historia. Dolía, aunque no lo suficiente. Simplemente no era justo que una niña perdiera la vida y el hombre que lo hizo aún no fuera arrestado. Afirman que no tienen suficientes pruebas, pero para cuando las tengan, él ya se habrá ido a buscar a otra chica. Me pregunto si algunas personas van a la iglesia porque se relacionan con la idea de morir por los pecados de los demás. No puedes hacer nada malo en la vida y, sin embargo, sentirte culpable por las acciones de los demás. Aquí te estás culpando por una muerte y, sin embargo, no hiciste nada para causarla. ¿Es tu ego tan grande que crees que estás al mismo nivel que el Hijo de Dios? Todavía estaba apoyado contra el mostrador, con una mirada de suficiencia en su rostro. Mi cara se sonrojó y la rabia llenó mi estómago. Yo tenía la culpa de al menos algo de lo que pasó, y este tipo trató de torcerlo todo.
Quería sacar esa expresión de su rostro a puñetazos. Al ver mi rabia, su rostro solo se iluminó. Me di cuenta de que sentía algo más que autocompasión. Quería que me enojara con alguien además de mí. «Eres un idiota, ¿no?», pregunté, mi rabia hirviendo y a fuego lento. «¿Te diste cuenta de eso rápido? ¿Fumas?». Sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo de su traje y negué con la cabeza. «Renuncié hace un año, cuando no podía pagarlos». «No, no más», dije preguntándome si simplemente se iría si me negaba a fumar con él. «Uno no te hará daño. Sal y despeja tu cabeza». Una mano aterrizó en mi hombro. Por alguna razón, lo escuché. Nunca hablé con extraños, y mucho menos lo seguí hasta el estacionamiento de un bar para aceptar un cigarrillo. El hombre sacó un encendedor desechable naranja barato que necesitó algunos intentos para que funcionara. Me estremecí por el frío, envolviendo mis brazos uno debajo del otro para mantenerme caliente. La salida de humo y el aire frío me aclararon un poco la cabeza. Por extraño que parezca, me sentí mejor después de que me recuperé de lastimarme un pulmón por haber dado una calada por primera vez en más de un año. «No es tu culpa, lo sabes. El único responsable de la muerte de esa chica es el que le quitó la vida. Te presioné para que fumara, pero tomaste la decisión de salir. Incluso si ese hombre tuviera un arma en la cabeza y fuera su vida o la de ella, él seguiría siendo el que le diría su vida». No esperaba este tipo de conversación de alguien que se veía tan desaliñado como él. Tosí de nuevo, el aire helado y el humo lastimando mis pulmones. Pensé en lo que dijo. Todo tenía sentido y sabía a lo que se refería, y sin embargo, no podía aceptarlo. Si lo hubiera llevado a algún lugar seguro, una chica, apenas sabía que seguiría con vida. ¿Cómo podría no tener la culpa de eso? Un brillo peligroso apareció en sus ojos cuando supo que simplemente no podía perdonarme a mí mismo. «Si ese hombre es arrestado, ¿te haría sentir mejor?», él cuestionó. Su voz tomó un tono diferente al anterior, un toque de emoción en las palabras. Me recordó una araña viendo cómo una mosca se acercaba más y más a la telaraña. La pregunta me condujo a una trampa de la que aún no estaba al tanto. «Sí», dije de inmediato. Mi cabeza giró sintiendo el peso de la mentira. «No, él está vivo, ella no. ¿Cómo es eso justo?». Mis palabras sonaron espesas en mi boca y mis hombros temblaron por la emoción. Lo interpreté como si tuviera frío. No me di la vuelta cuando el otro hombre dio un paso más cerca. Estaba justo detrás de mí. Podía oler el humo de su cigarrillo mezclándose con el mío. Las campanas de alarma sonaron en mi cabeza y, sin embargo, no me fui ni me alejé. Se me puso la piel de gallina en los brazos. Mi cuerpo se tensó esperando su voz. «¿Te gustaría igualar el marcador?». Las palabras llegaron a mi nuca y se cementaron en mi cerebro. Mi corazón se retorció por la verdad de todo. Quería hacer lo justo. Quería el asesino muerto. Sin embargo, yo no tenía nada que decir en el asunto. Yo no era la familia de Abby, solo un compañero de trabajo por un corto tiempo. No tenía derecho a responder el extraño a mis espaldas. La respuesta todavía llegó. «¿Harías eso por mí?», pregunté, mirando cuidadosamente sobre mi hombro sin darme cuenta de qué tipo de persona acababa de conocer. Sus ojos grises parpadearon en la oscuridad. Llegó una luz plateada, pero solo duró lo suficiente para que yo supusiera que estaba viendo dos cosas. Su boca se transformó en una sonrisa y por alguna razón pensé que sus dientes se veían demasiado afilados. Nunca debía haber hablado con él. Emborracharme y revolcarme en mi pena hubiera sido un mejor desenlace de la noche. Además de todo el debate moral, corría el riesgo de que me arrestaran por asesinato si este hombre realmente cumplía con mi pedido. «Yo me encargaré de esto por ti», para otra persona. Resulta que no evitamos que eso sucediera. La llamada llegó 2 noches después de conocer al hombre en el bar.
Quería creer que soñé todo el encuentro. Un número desconocido entró en mi celular. Inmediatamente supe que no era una estafa. Lo dejó sonar por un momento, dejando que mi pulgar se desplazara por la pantalla. ¿Haces algo esta noche?, preguntó la voz, sin siquiera molestarse en confirmar que obtuvo el número correcto. Ni siquiera nos presentamos todavía y ahora estábamos planeando un asesinato. Esta noche, preguntaba realmente en las carreteras y eso me vino muy bien. Cada vez que pasaba un auto sentía que sabían cuáles eran mis planes para esa noche. Que un conductor se detuviera y llamara a la policía para que nos detuviera. Sin embargo, nadie más que yo y el cómplice sabíamos del plan. Lo vi esperando afuera y no apagué el cigarrillo cuando se sentó en el asiento del pasajero. Bajó la ventanilla para dejar salir el humo. Odiaba la idea de que mi auto oliera a humo, pero estaba demasiado nervioso para mencionarlo. ¿Deberíamos darnos nuestros nombres?, finalmente pregunté. Puso una ubicación en su teléfono y subió el volumen de las direcciones para que yo supiera dónde ir. Su rostro se transformó en una sonrisa que no encajaba con alguien que estaba en camino de hacer una tarea tan sombría. No es necesario que me deje el tuyo, pero me llamo Grace, él explicó. Me detuve en un semáforo en rojo y lo miré. Traje de chaqueta gris, pantalón gris, pelo y ojos grises. El color me recordó a una lápida. Poniendo los ojos en blanco, me concentré en la carretera de nuevo. ¿No es eso un poco en la nariz?, dije, causando que se riera un poco. Eso me calmó lo suficiente como para seguir conduciendo. El GPS nos dirigió a un vecindario regular, uno un poco más deteriorado que el otro, pero sigue siendo un lugar donde la gente puede criar a sus hijos. La hierba en cada césped de una longitud diferente demuestra. Aparqué al otro lado de la calle de la dirección dada, toda la sangre corriendo mis extremidades a mi cabeza, pensando en cómo íbamos a hacer esto. ¿Íbamos a qué? ¿Interrumpir? ¿Dispararle? ¿Apuñalarlo? ¿Sería sangriento? Las luces estaban encendidas, así que tuvimos que esperar a que los que estaban dentro se durmieran. ¿Y si viviera con otra persona? No tuve la oportunidad de hacer ninguna de estas preguntas. Grace salió del auto y comenzó a caminar hacia la casa. «¡Hey, espera!», lo llamé. Ya llegó a la puerta principal cuando llegué a la mitad de la calle. Tocó y esperó pacientemente. ¿En serio? ¿Simplemente iba a tocar? Una mujer mayor abrió la puerta y mi corazón se hundió. Teníamos la casa equivocada, lo sabía. Necesitábamos largarnos de allí. Para mi horror, él la empujó y gritó el nombre del gerente. Esto ya se convirtió en un gran lío. Las mujeres no me notaron y estaban más preocupadas por el hombre extraño dentro de su casa. Me detuve en la puerta abierta como si un campo de fuerza invisible me mantuviera afuera. Empujé más allá. Todo el cuerpo me picaba. «Graves, ¿qué diablos estás haciendo?», cuestioné, pero mi voz carecía de fuerza. Vi a las mujeres y quise acercarme a ellas para explicarles que iba a arrastrar al intruso fuera de su casa. Una vista hizo que me congelara. Graves de repente comenzó a correr por la puerta abierta. Una segunda persona fácilmente escuché correr hacia la puerta trasera. En menos de un minuto, regresó arrastrando a mi antiguo gerente nocturno a la sala de estar por el cuello de la camisa. Las mujeres comenzaron a gritar, rogándonos que nos fuéramos y exigiendo saber qué queríamos con su hijo. No pude responderle. Nunca imaginé que otra persona fuera arrastrada a todo esto y se sintiera perdida. No había manera de que pudiera decirle que llegamos para matar a su hijo, pero Graves podía decir esas palabras. Este hombre mató a una niña inocente, así que decidimos que ya no debería poder vivir, respondió con una voz tan tranquila que hizo que mi sangre se convirtiera en agua helada. La madre se arrojó sobre el encargado, haciendo que Graves se soltara de la camisa. Ninguno de los dos trató de correr mientras ella sollozaba, sosteniendo a su hijo adulto. «No, es lo único que me queda de mi marido. No puedo perderlos a los dos», ella rogó con una voz pesada. Honestamente no me importaba eso.
Este hombre debería estar en la cárcel. Y por no, una niña murió. No tenía derecho a quedarse con su hijo cuando eso significaba que otro par de padres necesitaban enterrar al suyo. Ella era una pequeña zorra que... Grave no dejó que el hombre terminara su oración. Sacó el pie de una patada y golpeó la nariz del gerente con el talón. La sangre salpicó y se derramó por su rostro. La nariz, rota por la patada, por el aspecto de las cosas. Los siguientes momentos pasaron tan rápido que ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de procesarlo. El gerente agarró un arma que escondió en la cinturilla de sus pantalones de chandal. Su madre vio el arma y se arrojó en una pelea tratando de sacarla. No quería ver a su hijo matar a nadie o ver a alguien lastimar a su pequeño. Di 2 pasos hacia adelante, listo para terminar esta pelea y simplemente irme. Todo el ruido desapareció para ser reemplazado por un estallido sordo entre los dos. Todos nos quedamos tan quietos como estatuas. Graves mirando hacia abajo, sus ojos grises muy abiertos en una emoción ilegible. La madre cayó a un lado y yo corrí hacia ella, frenético. La sangre empapaba su vestido desde un pequeño punto en su pecho. Mis manos volaron hacia el lugar, ejerciendo presión sobre él en un vano intento por salvarle la vida. La sangre caliente se filtró a través de mis dedos, haciéndolos sentir resbaladizos y pegajosos al mismo tiempo. Lloré, rogando que alguien llamara para pedir ayuda. Los demás en la habitación no se movían en lo más mínimo. Graves se rompió primero. Se oyó una pequeña risita, luego otra. Pronto se inclinó para soltar una terrible risa silbilante. Lo odié en el momento por eso. Quería vengar a Abby. No que mataran a otra persona inocente. Su nombre hizo clic y me di cuenta de que realmente eligió algo increíblemente preciso para su espantoso pasatiempo. Su ataque de risa hizo estallar al gerente. Tiró el arma a Graves y disparó un tiro. El hombre se convirtió en una mancha gris. De repente, estaba en el suelo detrás del hombre con el arma, sujetando sus muñecas y envolviendo sus brazos alrededor del otro hombre. Observé a Graves obligar al gerente a acercar el cañón del arma a su propia barbilla. El gerente luchó, pero Graves ni siquiera parecía tener tanta fuerza para forzar los brazos del hombre hacia atrás. Mi cerebro se dio cuenta demasiado lento. Le grité que se detuviera en el mismo momento en que el arma se disparó por segunda vez. Graves se puso de pie. Las arrugas aparecieron en las esquinas de sus ojos por una amplia sonrisa. 2 muertos por mi culpa. Nunca debí haber hablado con este hombre. Ella estaba muerta, vamos. Graves dijo con una voz suave que hizo que mi piel se erizara. Miré a la madre. Él todavía tenía los ojos abiertos, pero nada detrás de ellos. No podía mover mis piernas. No pasó nada cuando me dije a mí mismo que me pusiera de pie. El otro hombre me agarró de la parte superior del brazo y me obligó a ponerme de pie. Paso a paso, dejamos la casa. Me pregunté débilmente por qué nadie llamó a la policía. O vino a ver qué pasó debido a todo el ruido. Fue empujado a mi asiento de pasajero. Graves encendió el auto para dejar atrás la escena del crimen. Manejamos por una cantidad de tiempo desconocida. Mi cerebro no procesa nada debido al shock. Me sacaron a rastras del coche de nuevo y me metieron en un baño. Finalmente me di cuenta de que estacioné en una parada de camiones y quería que usara el lavabo del baño para lavarme la sangre de las manos. Al ver el color oscuro manchando mis manos, casi me enfermo. Me apresuré hacia la línea de lavabos y no me molesté con el jabón. Dejé que el agua caliente corriera por mis manos, frotándome con lágrimas en los ojos. Se quedó en el fregadero por un tiempo. Usé tanto jabón como pude y sin embargo la sangre se atascó. Mis manos se pusieron en carne viva por frotar, pero no me detuve. Dejé escapar un sonido de miedo cuando Graves se paró detrás para envolver sus manos alrededor de las mías. Los obligó a sumergirse en el agua, manteniéndolos quietos. También bajó la temperatura, así que dejé de quemar las capas de piel de ellos. No te quemes, déjalos en remojo. La sangre se mete debajo de las uñas y se queda por un tiempo. Su voz, justo al lado de mi oído, haciendo temblar mi cuerpo. Tenerlo así,
se parecía mucho a cómo obligó al gerente a pegarse un tiro. El abrazo tenía un trasfondo oscuro en lugar de reconfortante. Mis ojos se dirigieron al espejo y casi me desmayo al ver una sombra en su rostro. Sus pupilas brillaron de un blanco brillante en la oscuridad. Una luz parpadeó en el baño, luego otra. La habitación se volvió completamente negra, con solo 2 pinchazos de luces blancas saliendo de sus ojos. Un aliento caliente llegó a mi cuello. Saqué mis manos hacia atrás solo para que él entrelazara sus dedos con los míos y los mantuviera bajo el agua corriente. Mi corazón se detuvo por un segundo, cuando otro par de ojos aparecieron en el espejo. Luego, otro más de esos pinchazos de luces salió nadando a través de la oscuridad. Escuché los sonidos de las caras que aparecían a mi espalda, pero solo podía ver esas luces. Cada cabeza lanzándose de un lado a otro, retorciéndose entre sí. Suaves sonidos de diferentes animales resonaron a través del pequeño baño, casi superando el agua corriente. Hace tiempo que no como una buena comida. Sería tan amable de prescindir de... La voz de Graves cambió. Sonaba más profundo y áspero, casi inhumano. Afortunadamente no tuvo la oportunidad de terminar la pregunta. Un camionero abrió la puerta del baño. Las luces volvieron a encenderse en el momento en que la otra persona entró. Graves volviendo a su forma humana y su cuerpo se tensó cuando nos vimos atrapados en una posición tan extraña. A través de mi miedo me di cuenta de que el otro hombre todavía estaba sosteniendo mis manos por detrás. Eso hizo que toda la situación pareciera muy diferente para el recién llegado. Puedo irme si ustedes quieren. Terminar lo que estaban haciendo. El camionero ofreció con un acento avergonzado. Nos íbamos. El monstruo del hombre dijo, casi sonando avergonzado. Me agarró por la cintura para que pudiéramos huir del baño y regresar a mi auto. No entré. Solo me apoyó contra ella, lentamente cayendo por el costado y al suelo, con las manos mojadas, comenzando a congelarse en el aire de la noche. La sensación me da algo más en lo que concentrarme. Perdón por ese pequeño momento. Realmente no he comido mucho en un rato. Perdí el control por un segundo. Graves se disculpó y se sentó en la acera cercana. Sacó un cigarrillo, pero el encendedor se apagó. Usó un juego de fósforo que recogió de algún hotel o casino. Debería haberme largado de allí, pero la noche me quitó las fuerzas. Esa mujer está muerta. Te traje allí, la maté, dije finalmente empujando las palabras. Su hijo compró el arma, lo agarró, mantuvo el dedo en el gatillo. Mató a una chica que hizo que se enfadara lo suficiente como para atraerme. Él tiene más culpa que nadie. Él ofreció. Entonces, ¿por qué no puedo perdonarme a mí mismo? ¿Por qué no me siento mejor sabiendo que no lastimaría a nadie más? ¿Por qué soy yo? Mis palabras se desvanecieron y rompí a llorar. Sollozos fuertes que me dolían en el pecho. La ruptura fue tan pesada y dura que solo duró unos minutos. Mi cuerpo no podía seguir llorando a ese ritmo. El otro hombre no dijo nada ni pareció disgustado por mi repentino colapso. Encendió otro cigarrillo del que estaba casi terminado. Acercándose, se inclinó para colocar un extremo tan cerca de mis labios que casi me lo metió en la boca. Tú eres una buena persona, y no lo soy. Me gusta ver a gente como tú pasar por cosas como esta. Si vas a odiar a alguien, ódiame por ofrecerme a matar a ese hombre en primer lugar. Acepté el humo, lastimándome los pulmones tan pronto después de que casi me rompo una costilla. De tanto sollozar, quería odiar a Graves, pero lo hizo muy difícil cuando sonaba tan malditamente amable. Se enderezó y le dio un puñetazo en la pierna por dar tantas señales contradictorias. Recibió el golpe, pero se escapó antes de que pudiera atraparlo de nuevo. ¿Ahora qué?, pregunté sintiéndome exhausto. Te dejo. Nunca me has vuelto a ver. Nunca serás legalmente razonable por su muerte y te culparás por lo que pasó por el resto de tu vida, explicó escogiéndose de hombro. Lo miré, tratando de descifrarlo. No era humano. Eso era seguro.
Extrañamente acepté esa idea de inmediato. Era natural que un monstruo matara y lastimara a las personas sin pensarlo dos veces o sin razón. Y sin embargo, un sentimiento me molestaba en el fondo de mi mente. Él era un monstruo. Ningún ser humano podría verlo como algo más que eso. La ceniza de mi cigarrillo cayó sobre mis pantalones y dejé que una pequeña brasa quemara ligeramente mis jeans. La única forma en que Grave hizo conexiones fue de manera negativa. Realmente nunca podría olvidarme de esta noche. Y en el fondo, él quería eso. Tal vez, más que él quería divertirse viendo morir a otros o sufrir por sus propias manos. Eres una persona bastante solitaria, ¿no? Yo pregunté. Mis palabras lo tomaron por sorpresa. No creo que nadie le haya preguntado algo así antes. Una expresión apareció en su rostro que no le convenía en lo más mínimo, confirmando mi teoría. Metió sus manos profundamente en los bolsillos de sus pantalones, tratando de pensar en una forma de disputar lo que dije. Necesito irme. No es mejor si me quedo contigo con esta hambre. Podría darle un mordisco y eso no servirá para nada. No discutí que se fuera. Mencionó que no tenía auto, pero yo sabía que no tendría problemas para llegar a donde necesitara estar a continuación. Debatí si llamar a la policía, pero luego decidí no hacerlo. Si no fuera humano, debe tener una manera de infligir en la policía de la manera en la que él quiere. No, Grevy seguiría viajando, ofreciendo el mismo trato a gente como yo. Si por alguna razón te encuentras con él, realmente debes tener en cuenta su nombre. La venganza siempre termina con daños colaterales. Incluso si esa madre no muriera esta noche, habría perdido a alguien a quien amaba. La muerte ondula hacia afuera, independientemente de si la persona es amada o no. La muerte cambia el mundo de maneras que quizás no entienda. Solo necesita decir si puede lidiar con las consecuencias imprevistas de sus acciones. Autor: User 02321. Escuché a mi mejor amigo contratar a un extraño para matar a su esposa. Siempre vivo en un pueblo con menos de 20.000 habitantes. Nunca me di cuenta de lo pequeño que podía ser un lugar como ese hasta que fui a una ciudad cercana de 300.000 por razones de compras. Mi mundo se sentía tan cerrado después de ese viaje. Ni siquiera podía pensar en ciudades con 1 millón de personas más. Sin embargo, es posible que necesite mudarme de esta pequeña ciudad para siempre. No puedo mirar nada aquí sin recordar los verdaderos horrores que pueden cometer los humanos y los monstruos. Hace unos 3 años, una nueva pareja se mudó a la casa de al lado. Les saludaba amistosamente cada vez que sacaba la basura, al mismo tiempo que ellos, o cuando nos encontrábamos en la ciudad. Con una ciudad tan pequeña, eso comenzó a suceder con bastante frecuencia. Jared se encariñó conmigo y pronto nos hicimos muy buenos amigos. Trabajaba en casa, haciendo codificación, creo. Le gustaba tener una persona cerca con la que poder hablar, además de su esposa. Su trabajo tenía interacciones humanas bastante limitadas y lo volvía un poco loco por los tomos. Sandra también fue muy amable, pero no teníamos demasiados intereses en común, por lo que rara vez hablábamos entre nosotros. Parecían ser la pareja perfecta. Sandra empezó a trabajar como maestra y todos la querían. Sinceramente, nunca antes había visto a otra persona tan aceptada en la ciudad tan rápidamente. Ayudó a que hiciera mucho trabajo voluntario. Un día, de camino a casa, vi a Jared al final del camino que salía del puente. Lo vi antes de que él me viera. Si cruzaba el puente y caminaba por el camino en forma de media luna, llegaría a donde él estaba. Desde donde estaba lo veía claramente, pero una vez que me metía en el camino, lo perdía de vista debido a los grandes arbustos y árboles que crecían al lado del camino. Habló con alguien que no reconocí. En un pueblo tan pequeño no todos conocían exactamente a los demás, pero la gente tendía a verse al menos una vez. El hombre hablando con mi vecino me dio vibraciones raras.
Casi dejo de caminar para girar hacia el otro lado, pero necesitaba pasar junto a ellos para llegar a casa, así que me dirigí hacia el otro extremo del puente. Me pregunto si los llamé o si Jared notó si las cosas podrían haber resultado diferentes. Me acerqué. Los arbustos bloqueaban mi vista de ellos, pero olí al extraño hombre fumando y escuché sus voces. Sus palabras me congelaron en seco. Puedes hacerlo sin dolor. Todavía la amo después de todo. Jared habló y sonaba como si tuviera mucho dolor. Qué dulce de tu parte seguir amando a tu esposa infiel, pero supongo que puedo hacer tal cosa. Sin embargo, es posible que no pueda hacerlo hasta dentro de una semana. Tengo otros clientes. El otro hombre habló con una voz profunda de fumador sin ningún entusiasmo. Sandra, infiel. No podía imaginarme eso. Esos dos parecían estar muy enamorados el uno del otro, más que cualquier otra pareja con la que me haya cruzado. Jared se pararía frente a un autobús para salvar a su esposa si fuera necesario, incluso si ella la engañaba. Él era el tipo que la perdonaba. Y no, bueno, ¿de qué estaban hablando? ¿Era este hombre algún tipo de abogado de divorcios? Es con quien ha estado. Eso es lo que no puedo perdonar. Por favor, ¿sabe cuál es mi pago? Si puedes, hazlo pronto. No puedo vivir con la idea de que ella todavía esté aquí para seguir haciendo. Jared se apagó, su voz se quebró. Di un paso atrás e hice una mueca por el ruido. Por un segundo pensé que me habían escuchado por la pausa en su conversación, pero el otro hombre estaba encendiendo otro cigarro. Vi parte del extraño a través de las hojas. Estaba encorvado con una chaqueta de traje gris arrugada, algunas arrugas junto a sus ojos y el cabello canoso desordenado hacia atrás. Sus zapatos una vez habían sido un buen par, hechos de cuero negro brillante, pero ahora con rosaduras que cubrían el frente. Sus ojos se apartaron de Jared y podría haber jurado que hicimos contacto visual. Una leve sonrisa apareció en su rostro, pero pronto volvió su atención al que estaba frente a él y no mencionó el hecho de que alguien escuchó su conversación. Finalmente me di cuenta de lo que había estado escuchando. Cuando ambos dijeron sus palabras de despedida, rápidamente me escondí entre los arbustos, esperando que uno de ellos pasara y me confrontara con lo que acababa de escuchar. Afortunadamente, ninguno de ellos siguió mi camino. Jared siguió yendo hacia su casa y el hombre se alejó en la otra dirección cuando llegó al final del sendero. No podía entender lo que acababa de pasar. Mi mejor amigo acababa de contratar a alguien para matar a su esposa. Haciendo trampa o no, esto estaba demasiado lejos. Mi estómago se revolvió de disgusto. Confié en Jared y pensé mucho en él. Esto simplemente no tenía ningún sentido. No sabía qué hacer. Confrontarlo al respecto me daría su ayuda contratada, porque yo sabía la verdad. No, esto estaba fuera de mis manos. Hice lo razonable y lo denuncié a la policía. Fuera de la ciudad había una pequeña estación. Yo era pariente lejano de uno de los principales detectives y lo veía de vez en cuando en las raras reuniones familiares. Se sentó conmigo y le dije lo que escuché y le pedí que alguien lo investigara. También estuvo de acuerdo en que esto no tenía mucho sentido. Por lo que todos podían ver, Jared y Sandra no tenían problemas de relación ni de dinero. Dudaba que Jared la matara por algún tipo de seguro de vida y dijo que estaba haciendo trampa cuando hablaba con el hombre extraño. Di una descripción del asesino a sueldo y me sentí terrible porque no tenía mucho más que decir para ayudar con el caso. El detective me dijo que actuara normal con ellos si Jared hablaba conmigo. No quería que anduviera hurgando tratando de obtener información y avisándole que sabía algo. Me agradeció por venir y dijo que haría que alguien investigara esto de inmediato. Antes de irme, me preguntó si iba a ir a la fiesta de cumpleaños de nuestra abuela a fin de mes. Le dije que lo estaba considerando. Luego pasamos unos minutos tratando de adivinar cómo estábamos relacionados.
Supusimos que era un tío político y lo dejamos así. En los pueblos pequeños, todo el mundo estaba relacionado con todo el mundo de una forma distante. Me resultó bastante difícil dormir sabiendo que al lado se estaba tramando un complot contra Sandra. ¿Yare realmente esperaría hasta que el asesino a sueldo hiciera su trabajo o tomaría el asunto en sus propias manos? ¿Estaba siendo cruel con ella? ¿Realmente podría hacer algo más para ayudar? Todas estas preguntas casi me vuelven loco. Me quedé en la casa preocupada de que pudiera cruzarme con Yare y descubrió que conocía su plan con solo mirarme. Después de 3 días, la estación me llamó para pedirme que entrara y respondiera algunas preguntas más. Entré y me guiaron a una pequeña sala de interrogatorios. Mi estómago se hundió y le pregunté si Sandra estaba bien. Dijeron que estaba bien y me trataron bastante bien. No me acusaban de ningún delito. Solo querían ver si sabía algo más que no le hubiera dicho a mi tío lejano cuando llegué la última vez. ¿Alguna vez has usado su computadora? ¿Simplemente lo tomas prestado por un segundo para buscar algo? ¿O sus teléfonos? ¿Notaste algo extraño en el historial de búsqueda?, preguntó una mujer oficial. Negué con la cabeza. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Tienen una piscina, ¿verdad? Tuvieron fiesta con adolescentes más jóvenes antes. ¿Algún niño con el que creas que no estaban emparentados? Presionó esperando algún tipo de respuesta. Me hundí en mi silla pensando en los veranos que pasaron después de mudarse aquí. Sí, tenían algunas fiestas en la piscina, pero siempre supuse que esos niños eran parientes. Realmente nunca vi a los niños, solo los escuché desde mi patio trasero. Ni siquiera miré para ver si venían los mismos niños al año siguiente. Sí, tenían adolescentes más jóvenes. No estoy seguro de sus edades. Por el sonido de las cosas, nadie tenía más de 17 años, pero en realidad nunca miré. Acabo de escuchar la fiesta. ¿De qué se trata esto? ¿Yare? Pregunté, pero no pude terminar mi oración. ¿Yare invitó a esos niños por alguna razón? Sandra lo sabía y lo amenazó con entregarlo y él contrató a alguien para que la cuidara. Podría haber estado mintiéndole al asesino a sueldo sobre la razón por la que estaba solicitando sus servicios. Negué con la cabeza, sintiéndome enferma y el mundo dando vueltas. Esto no estaba bien. Conocí a esos dos. Yare no haría daño a una mosca. Era tan tranquilo y gentil con todos. Demonios. Si le levantabas la voz, retrocedía. Si hizo las cosas que sugerían, no podría mantenerlo oculto por mucho tiempo. Se entregaría. De nuevo, no pensé alguna vez contrataría a alguien para matar a su esposa. Hablamos durante otra hora y no ayudé en nada. Al menos creo que no lo hice. Llamaron a la puerta y casi salté de mi asiento al ver al hombre que entró. Miré directamente a la cara del hombre que había sido contratado para matar a Sandra. Su atuendo ahora es un traje negro impecable y el cabello bien arreglado. El oficial notó mi reacción y luego miró hacia el hombre sin saber quién era. Farfullé que era el asesino a sueldo, pero sacó una placa para entregársela al oficial. Soy el agente Grave. Estaremos investigando este caso. Se ha terminado con él. ¿Podría pedir prestado al señor Wells en el vestíbulo por un momento? Habló, e incluso su voz sonó más profesional que antes. Sacudí la cabeza, y al menos el oficial sacó al hombre afuera y revisó su placa antes de devolvérmela. Ella confirmó que él era quien dijo que era y necesitaba entregarme a la gente. No podía seguir el ritmo de este nuevo giro de los acontecimientos. ¿Estaba este hombre encubierto fingiendo ser un asesino a sueldo? ¿En qué demonios se metieron mis vecinos? Seguía al hombre al frente de la estación, todavía confundido de lo que estaba pasando. Ni siquiera sabía qué tipo de pregunta hacer o por qué me quería en el vestíbulo. Siguió caminando, diciendo que prefería que habláramos afuera, junto a su auto. Cuando un nuevo par entró por la puerta principal,
Nuestros ojos se encontraron y me congelé. Jared entró con un oficial diferente, me vio y se le cayó la cara. El oficial parecía confundido sobre quién podría ser el agente que estaba a mi lado. No presionó a Jared para que siguiera caminando y no estaba esposado. ¿No fue arrestado? ¿En serio? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuánto sabes? Jared me preguntó con una voz que sonaba como si estuviera llorando. ¿Fuiste tú a quien le pidió a la policía que nos investigara? Podríamos habernos ocupado de esto tranquilamente y ahora tuve el descaro de parecer herido. El hombre que le dio un golpe a su esposa y el hombre al que la policía estaba preguntando si algún adolescente menor de edad estaba en su casa por alguna razón. Mi ira estalló por cómo actuó tan traicionado. Sé que le pediste a ese hombre que matara a tu esposa. ¿Qué diablos estás tratando de hacer? ¿Qué estás escondiendo? Exigí, poniéndome en su rostro, sintiéndome tan molesto porque el hombre en quien confiaba hizo todas estas cosas. Retrocedió, los ojos rojos y húmedos por las lágrimas. Este no era el rostro de un hombre que cometió los actos que asumió la policía, o tal vez se veía así porque sabía que lo habían atrapado. Tenías que arruinar las cosas gritando eso en medio del vestíbulo. Por eso quería sacarte de aquí, dijo el agente Graves, y ambos lo miramos. Para mi sorpresa, la oscuridad comenzó a desvanecerse de su traje hasta que se parecía a la chaqueta gris arrugada de antes. Los sonidos de la oficina ocupada desaparecieron y aparte la mirada de Jared para ver que el oficial que entró con él se había ido. Negué con la cabeza tratando de despejarla. Mi cabeza dio vuelta al ver toda la oficina vacía, además de nosotros tres. Abrí la boca para hablar, pero no encontré palabras. La sonrisa que se dibujó en el rostro del falso agente me inquietó más que las extrañas desapariciones. Tu esposa está en una de las salas de detención. Puedo cuidarla ahora y acabar con esto de una vez. Grace se ofreció y grité en estado de shock por la oferta. No, no puedes simplemente. ¿Qué está pasando?, pregunté. No quería que te enteraras de esto, demonios. No quería que nadie se enterara. Esto debería haber pasado en silencio. No sé cómo lo supiste, pero por favor, deja que nos ocupemos de esto, suplicó Jared. ¿Tratar con qué? ¿Matar a tu esposa? Descubrí algo que no quieres admitir, que tenías adolescentes en tu casa, por Dios sabe qué, y le mentiste diciendo que te estaba engañando, dije, con el cuerpo temblando de rabia. No sé a dónde fueron todos, pero estoy buscando a alguien para arrestarlos a ambos. Me acerqué a la puerta y vi que el vidrio estaba extrañamente esmerillado, por lo que era imposible ver el exterior. No recordaba que se viera así antes. Yo no haría eso si fuera tú, Grace dijo de una manera poco entusiasta. Abrí la boca para regañarlo en el momento en que mi mano tocó el mango. Algo golpeó contra el cristal, haciéndome saltar. Dejé escapar un grito al ver lo que me miraba del otro lado. Un cráneo de algún tipo de animal estaba presionado con fuerza contra la puerta. Un poco de carne se adhería al hueso y un ojo blanco brillante se encontró con el mío. Llegó otra criatura podrida, algo que parecía ser un pájaro grande. Pronto, muchos de esos animales muertos estaban mirando hacia adentro, todos luchando por el espacio, los sonidos de sus cuerpos muertos moviéndose juntos y los gritos provenientes de gargantas podridas vinieron desde afuera, rodeando todo el edificio. Caí de rodillas. El miedo se apoderó de todos mis sentidos. Date prisa y saca a ese idiota. No me gusta usar tanto poder durante demasiado tiempo. Grace habló y sacó un cigarrillo. Lo encendió con un encendedor rosa desechable y me miró con una expresión tan divertida que casi me enferma. No le mentí acerca de que Sandra me engañó, Jared admitiendo, su cuerpo temblando tanto como el mío. Se estaba acostando con alguien del trabajo, Grace agregó con una risa cruel. Esa es una forma repugnante de decirlo,
Jared regañó al hombre. ¿Qué? Pregunté lentamente. Entonces todo lo indicado iba tomando sentido. Había ignorado por completo lo que Jared le dijo al hombre antes, que no podía perdonarla por con quién había estado. No el hecho de que ella hizo trampa, que había sido infiel. Él podría perdonar eso, pero no si con quien se acostó era menor de edad. Me obligué a contener la bilis. Mi rostro se quedó sin color. Supuse que Jared era quien la policía perseguía por ese tipo de cargos. Ni siquiera pensé que Sandra sería la indicada para hacer tal cosa. Ella estaba con uno de sus estudiantes. Apenas entendí. Al menos uno tiene 14 años. No quería creerlo porque la amo, pero todo tenía sentido. Había estado tan ciego a eso. No sé con cuántos estudiantes ha estado o cuánto tiempo ha durado esto. Debería haber visto esto antes, porque tenía 15 años cuando empezamos a salir. Hice los cálculos en mi cabeza. Siempre supuse que Jared parecía demasiado joven para su edad. Había estado mintiendo y sumando algunos años todo este tiempo. Sandra tenía 20 años cuando empezaron a salir. Dios, eso no era salir. Eso fue un crimen. Entendí por qué iría tan lejos como para contratar a un monstruo real para que se encargara del problema. Porque le pedí a la policía que los investigara. Todo esto salió a la luz. ¿Cuántas víctimas de Sandra había por ahí? Logré ponerme de pie. Tantas cosas rondando por mi cabeza. ¿Simplemente vas a matarla? ¿Qué pasa con todas las otras víctimas? ¿No tienen voz? Pregunté sin saber qué decir primero. Y una luz extraña apareció en los ojos del falso agente, como si estuviera a punto de ver una obra de teatro divertida. Miró a Jared, esperando su respuesta. Las mejillas de mi amigo se pusieron rojas al no poder responder a lo que le pedí. Te metiste en nuestro negocio cuando no sabías nada al respecto. Te dije que podríamos haber tratado esto en silencio. No creo que los que ella haya lastimado quieran ser arrastrados por todo esto. Podrían haber seguido con sus vidas sabiendo que... Dejó de despotricar, incapaz de decir lo que la esposa que amaba había hecho a sus alumnos. No necesitan pasar por personas hablando de eso. Es mejor hacerlo de esta manera. ¿Crees que es mejor? No sabes cómo se sienten los demás. Debería ser castigada por la ley, ¿no? E incluso si todo el mundo está de acuerdo en que debería ser asesinada, no debería ser tú quien cargue con esto. No puedes vivir toda tu vida lidiando con el hecho de que hiciste que mataran a Sandra. Todavía la amas. Y no hay nada de malo en eso, señalé, muy consciente de que realmente no tenía ningún derecho a hablar sobre este asunto. Jared fue víctima aquí. Lo había sido durante años, pero eso no significaba que tuviera que cargar con las secuelas de los crímenes de Sandra. Sufriría mucho sabiendo que había sido él quien causó su muerte. No viviré mucho más después de que la escritura esté hecha. Ese es mi pago. Un perro rabioso siempre tiene hambre. Así que acepté dejar que Grace me quitara la vida después de que matara a mi esposa. Jared admitió en un tono tan tranquilo que me asustó más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido. Mis ojos se dirigieron al hombre que nos escuchaba. Sus pupilas brillaron con un blanco brillante y su boca en una amplia sonrisa. Se divirtió con nuestra conversación. Lo odiaba, fuera lo que fuera, un demonio o algo más. Una persona amable como mi amigo no merecía haberse topado con un monstruo como este. Me acerqué a Jared queriendo inculcarle algo de sentido común. Tomé su mano con fuerza en la mía. Intentó alejarse, pero agarré su otra mano para mantenerlo quieto. Después de todo, siempre había sido un pusilánime. No te atrevas. Admito que no tengo derecho a decir si Sandra debe ser asesinada por lo que hizo o no. No soy yo a quien ella lastimó, pero no vas a tomar el camino fácil. Es egoísta y lo sabes. Hay demasiadas personas que se preocupan por ti.
para dejarte hacer tal cosa. Pensaremos en otra cosa para pagarle a este monstruo, si ese es el camino que quieres seguir, le dije. Sacudió la cabeza, pero no trató de quitar las manos. Su cara a punto de romper en llanto. Nunca había visto a nadie que él presentara como familia y realmente no conocía a ninguno de sus otros amigos. ¿Tenía personas en su vida que se preocuparan además de su esposa y yo? Respondió a esta pregunta tácita de inmediato. Eres el único que me extrañaría. Será egoísta de tu parte hacer que me quede, dijo con voz suave. Entonces llegó a ser egoísta, no a dejar que este monstruo te coma y ese sea el final. Incluso me las arreglé para soltar una pequeña risa débil después de hablar. Estaba siendo irrazonable. Cualquiera podría ver eso. El monstruo con rostro humano nos observaba como si estuviera viviendo una película entretenida. Juro que solo necesitaba un balde de palomitas de maíz. Lo miré tratando de averiguar qué ofrecerle a cambio de matar a Sandra. No quería hacerlo en lo más mínimo, pero dudé en este punto que pudiéramos hablar de nosotros mismos fuera de la situación. Alguien iba a morir hoy y quería limitarlo solo a una persona que cometió un crimen. ¿Sería suficiente mi brazo o una pierna? Ofrecí con voz quebrada. Jared apartó las manos y agarró mis hombros tratando de disuadirme de mi oferta. Lo sacudió hasta que necesité mirar su rostro angustiado. No necesitas hacer esto. No puedes renunciar a nada por nosotros. Esto es nuestro problema y... Lo interrumpí diciendo lo primero que se me vino a la mente. Te amo. No en un sentido romántico, pero no creo que eso disminuya lo que siento. Si crees que es mejor que muera por lo que hizo, cometeremos ese crimen. Siempre vas a sufrir con o sin ella. Déjame tomar la carga del pago. Ya llevas suficiente. Un silencio se apoderó de nosotros, solo llenado por los ruidos de las criaturas muertas que aún acechaban afuera. Mi amigo no tenía palabras, así que el monstruo que contrató rompió la tensión. Empezó a reírse e hizo un intento de cubrirlo por un segundo. Pronto se estaba riendo tan fuerte que necesitaba poner sus manos sobre sus rodillas. La risa se convirtió en un ataque de tos. Me sentí un poco ofendido por la escena, pero lo tomé. Me paré frente a Jared y el hombre se enderezó, notándose las lágrimas de los ojos. ¿Tienes una pastilla para la tos o algo así? Me lastimé la garganta de reírme tanto. Jesús. Justo cuando creo que conozco a los humanos, suelta cosas graciosas como esa, dijo Graves, con la voz ronca. No quería darle nada, pero Jared, siendo la persona amable que era, encontró un caramelo duro en su bolsillo y se lo entregó. Empujé a Jared detrás de mí, tratando de protegerlo de esta criatura. Ni siquiera sabía cómo se conocieron estos dos. Creo que Graves sintió el problema de Jared y se abalanzó para aprovecharse de él. ¿Cuál es? ¿Qué quieres de mí para terminar la petición de Jared? Pregunté mirando a Graves. No vas a salir lastimado por mi culpa. No está bien, mi amigo protestó. Moví la cabeza para mirar a mi amigo en ese breve segundo. Graves se alejó a centímetros de mi cara, se encorvó, casi sonriendo de oreja a oreja. Dio un paso atrás, llevándome a Jared conmigo. Lastimar a otros es lo que hace la muerte. La muerte es dolor sin importar cómo muera la persona. Es una fuerza de la naturaleza que merece respeto. Esa mujer va a morir porque me contrataste para hacerlo. La gente se va a ver perjudicada por esa acción. No puedes echarte atrás en todo esto después de llegar tan lejos, Graves dijo, su tono bajo y peligroso. Me tensé, esperando escuchar cuál podría ser el precio por esta solicitud. Jared vino detrás de mí, haciendo todo lo posible por hablar con Graves de todo el asunto por última vez. Por favor, toma lo que quieras de mí, o simplemente aléjate. No puedes dejar que mi único amigo salga lastimado por mi error, él rogó. Graves se levantó y negó con la cabeza. Extendió el envoltorio del caramelo duro entre dos dedos. La lámina brillante reflejó la luz. Jared parecía confundido,
pero se me cayó el estómago cuando me di cuenta de que era demasiado tarde para evitar que Graves matara a Sandra. Me acabas de pagar por el trabajo. Nunca dije que aceptaría tu vida como pago. Un caramelo duro es suficiente, algo bueno para mí. Tu amigo tiene razón acerca de que tomes el camino más fácil y decidí que me gusta mucho más la idea de que sufra. Iré a terminar mi trabajo. Esperemos que ustedes dos nunca tengan una razón para encontrarse conmigo de nuevo. Ambos comenzamos a hablar, rogándole que se detuviera y escuchara. En un abrir y cerrar de ojos, la comisaría volvió a la normalidad y Graves desapareció. Miramos alrededor confundidos y el oficial que trajo a Jared no parecía recordar que los tres fuimos a otro lugar por un tiempo. Para él, no había ninguna gente hace un segundo y siempre habíamos estado allí con él. Antes de que pudiéramos comenzar a hacerle preguntas al oficial, la estación comenzó a moverse. Una voz gritó pidiendo que llamaran a una ambulancia. El rostro de Jared palideció y cayó de rodillas. Me quedé a su lado y dejé que los oficiales se apresuraran. Lo puse en una silla de plástico en el vestíbulo sin poder hablar con él. Nos sentamos en silencio y esperamos las noticias que ya sabíamos. Ya arrestaron a Sandra cuando nos trajeron a los dos. Cuando un oficial salió de la habitación para ir a buscarle un trago, sufrió un infarto masivo por una condición médica que nadie conocía. Escuché que pensaron que le había pasado algo más, porque su rostro estaba torcido en una expresión tan temerosa que parecía como si hubiera estado muerta de miedo. Después de su muerte, la noticia de lo que había hecho a lo largo de los años comenzó a salir a la luz. Los padres se horrorizaron y mantuve a Jared en mi casa para protegerlo de la ira del pueblo. Pronto necesitaba quedarme con mi hermana por un tiempo y llevarlo conmigo para evitar el calor. No quería saber todos los detalles ni cuántas víctimas había habido. Solo quería apoyar a mi amigo y vigilarlo. Sabía que todo esto le pesaba más que a nadie. Una vez que la gente se enteró de su edad real y reconstruyó las cosas sobre cómo él también había sido una víctima, algunos comenzaron a retroceder, pero aún no hemos regresado a casa. Mi hermana se mudó cerca a una playa. Está fuera de temporada, pero siento que hablar de caminatas junto al mar ayuda a mi amigo a pensar las cosas. Después de una semana, empezó a trabajar de nuevo, lo que era una buena señal. Nunca le pregunté cómo se enteró de lo que estaba haciendo su esposa, o cómo ese monstruo se encontró con él para ofrecerle tal trato. Con el tiempo, y cuando esté listo me dirá. En este momento, solo necesita que alguien cerca sea paciente. Esperaba que los estudiantes heridos por Sandra pudieran sanar después de enterarse de su muerte. No sabía si Jared alguna vez dejaría que esta herida se cerrara por completo. Siempre recordará hacer un trato con un monstruo y cambiar la vida de su esposa por tan poco. Estoy seguro de que todo eso es lo que quería Grace, para que llevemos ese recuerdo en los años venideros. Tomar la oferta de Jared de su vida realmente habría sido la mejor opción, y ese monstruo no era la criatura más amable que había. No estoy seguro de que Graves realmente hiciera que la muerte de Sandra fuera tan indolora como podría haberlo hecho, y en secreto me alegraba de que no lo hiciera. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Recuerda dejar un like y comentario. Comparte el video en tus redes sociales o con un amigo. Eso nos ayudaría muchísimo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.